La quinta dispensación es tal vez la más conocida de todas. Todos conocemos la dispensación de la ley. La ley empieza, y es fácil de recordar, en el monte de Sinaí y termina en el monte Calvario o en el monte Gólgota, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Dios decide entonces, en la época de la ley, revelarse a todo el mundo por medio de una nación, de la nación de Israel. Y como toda nación que apenas está saliendo, que apenas está naciendo, necesita leyes. Y Dios entonces le da al pueblo de Israel la ley. En nuestros países actualmente tenemos constitución política, tenemos las leyes, leyes civiles. Al pueblo de Israel Dios le dio entonces lo que es la ley, lo que ellos conocen como la Torá. Pero no solamente consistía en leyes civiles, sino también leyes espirituales, leyes sanitarias, leyes morales. De hecho, los estudiosos de las escrituras han llegado a la conclusión de que son en total 613 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. El protagonista durante esta dispensación, además de Moisés y los profetas, pero el protagonista principal es el país de Israel, la nación en sí. Durante todo este tiempo Dios trata entonces con esta nación y Él les dice, les advierte desde un principio que ellos van a ser el medio por el cual Él se va a revelar al mundo, y dice allá en Deuteronomio que no es porque ellos fueran una gran nación, ni porque fueran muy buenos ni piadosos, antes al contrario, Él les dice, es la nación más insignificante, solamente que yo los amé y quise, es las palabras que utiliza Dios, y es el medio que Dios utiliza entonces para revelarse al mundo entero a través de la nación de Israel. Dios les da entonces todas estas leyes, y podríamos decir que la porción que abarca en la escritura esta dispensación es bastante amplia. Es desde Éxodo capítulo 19 hasta el libro de los Hechos en el capítulo 1. Esto es muy importante tenerlo claro porque hay que recordar, por ejemplo, a la hora de leer los evangelios, tenemos que tener claro el desarrollo de la vida del Señor Jesucristo fue durante esta dispensación de la ley. De ahí que, por ejemplo, cuando Él sana a unos leprosos, Él les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque ese era el procedimiento que se debía hacer conforme a la ley. Por eso es importante tenerlo claro para entender bien cuando leemos especialmente los evangelios. Todo esto se desarrolla en este contexto de la ley. Dios entonces envía durante toda esta época en gracia, envía a los profetas cuando ve que su pueblo no está obedeciendo esas leyes, porque es un pacto condicional. El pacto condicional consiste en el sí entonces, y lo podemos ver resumido en Deuteronomio capítulo 27 y 28, cuando Dios les dice, si ustedes me obedecen, entonces van a tener bendición, y después les dice, pero si ustedes me desobedecen, pues entonces los van a perseguir las maldiciones y esto. Es importante tener esto claro. Quiero leer en Éxodo el capítulo 19, el versículo 7, dice la Biblia, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y el versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es muy impresionante cuando leemos en Éxodo capítulo 19, cuando Dios mismo desciende para dar los 10 mandamientos, la reacción del pueblo. El pueblo se da cuenta de la santidad magnífica de Dios y se dan cuenta que ellos son pecadores. Y entonces ahí le dicen a Moisés, habla tú con Dios y nosotros te escucharemos a ti, pero no hable Dios con nosotros directamente para que no muramos. Ellos se dan cuenta de esa santidad majestuosa y sublime de Dios, y por eso es que Dios
envía esta figura de Moisés como un mediador. Y de ahí la importancia también de nuestro Señor Jesucristo, un mediador entre Dios y los hombres. Pero volviendo entonces al tema de la dispensación, vemos pues que la revelación dada por Dios a los seres humanos en esta época fue esta ley que también viendo el libro de Levítico nos demuestra también la santidad y cómo debemos acercarnos a Dios, no de cualquier manera. El fracaso del hombre entonces consiste en que en múltiples oportunidades Dios tiene que enviar sus juicios a su pueblo porque ellos desobedecían las leyes. La ley, como hemos visto en otro video y como concluye el apóstol Pablo, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque en todo el corazón de la ley estaba un sistema sacrificial donde ellos debían ofrecer un corderito si quebrantaban la ley, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Esta era también una intervención de Dios en gracia durante esta dispensación. Pero la nación de Israel fracasa cuando viene el Mesías, cuando el Señor Jesucristo viene y se presenta delante de todo el pueblo y principalmente los sacerdotes y los principales lo rechazan, como ha quedado establecido en los evangelios. Rechazaron entonces al Mesías, de hecho lo crucificaron. Y entonces, como intervención de Dios en juicio a la nación de Israel actualmente es dejada a un lado y ha cobrado protagonismo la iglesia, que es la próxima dispensación que estaremos viendo. Durante toda esta época, como he mencionado, Dios intervino en múltiples oportunidades en gracia, enviando profetas, enviando jueces, enviando reyes y ayudándoles en batallas. Y también les promete que en el futuro, a través de los profetas, nuevamente la nación de Israel va a ser restaurada. En gracia siempre ha intervenido nuestro maravilloso Dios, pero como veremos en la próxima oportunidad, veremos que también esa gracia un día va a terminar. Dios te bendiga. Si te gustó este video, compártelo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo nuestro contenido.